Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de las eslingas planas. Por un lado, la eslinga plana normativa americana con su norma ASME 30.9 y por otro lado, las eslingas europeas, llamadas europeas por normativa EN 1492-1. Por lo tanto, quédense para ver todo el contenido que viene a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Jelincic y bienvenidos a este canal, a esta comunidad llamada Gorila, donde vamos a hablar de manera muy lúdica para que puedan comprender un rubro tan técnico con temas más sencillos. Y tal como mencioné anteriormente, el día de hoy vamos a hablar de las eslingas planas Gorila, tanto en su normativa americana como también, por otro lado, en la normativa europea. Me imagino que podrán tener algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son sus diferencias? ¿Qué es una eslinga sintética? ¿Cómo se utiliza? Recomendaciones de uso, dónde utilizarlas, como también algunas recomendaciones en la parte de cómo inspeccionar estos elementos y por último, no menos importante, qué hace diferente a Gorila frente a sus competidores. Pero para poder responder todas esas preguntas que imagino que tienen, los quiero invitar a que se suscriban a este canal simplemente para que esta comunidad siga creciendo. Ahora bien, sin más preámbulos, entrando en materia. ¿Qué es una eslinga? Partiendo de la base que una eslinga es una maroma. Ahora me imagino que quedaron igual. ¿Qué es una maroma? Una maroma es un elemento que contiene un ojo en cada extremo donde tú puedes izar. Ahora bien, entrando relacionado a lo que es una eslinga sintética, y sobre todo las que tenemos acá sobre la mesa, están fabricadas en poliéster. Podrán encontrar en el mercado de distinto tipo de configuración en cuanto a su materia prima, pero el común denominador en el mundo es con poliéster. ¿Qué tipo de poliéster? Partiendo de la base de que estas eslingas que se encuentran acá tienen una clasificación de clase 7 en poliéster. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una eslinga que se encuentra con un tratamiento térmico para poder tener mayor durabilidad frente a algunos químicos como éteres o también algunos alcalinos. Es importante que ustedes comprendan esto porque en el mercado también pueden encontrar algunas eslingas que son de nylon. ¿Y cuál es la diferencia a grandes rasgos entre el nylon y el poliéster de clase 7? Por un lado, el nylon tiene una elongación que oscila entre el 7 al 11%. Y esto quiere decir de que si tienen una eslinga que es de 1 metro en nylon y esta elonga, va a llegar al momento de trabajar a 1,10 m. Por otro lado, el poliéster tiene una elongación que oscila entre el 3 al 5%, lo cual lo hace menos elástico. ¿Dónde es recomendable utilizar una eslinga sintética? Cabe destacar que al ser un material textil y teniendo obviamente muchas bondades de por medio, como por ejemplo su flexibilidad, su bajo peso, la manipulación que esta tiene, hay que tener dos resguardos súper importantes al momento del uso, y esto tiene que ver con sus condiciones climáticas. Un tipo de eslinga textil de clase poliéster no es sobrepasar los 90 grados Celsius, ni tampoco estar expuestos a mucha concentración de rayos ultravioleta, ya que esto deteriora la cinta de manera muy rápida. Por lo tanto, si lo asimilamos en el mercado, ¿dónde puede ser recomendable utilizar esto? En cualquier pañol que se encuentre alejado de la luz ultravioleta, o bien también en lugares lejos de algunos ácidos o simplemente también de algún lugar donde genere mucha contaminación que el día de mañana puede deteriorar la cinta. Y por último también, en lugares donde se estén haciendo trabajos con soldadura, esto nunca puede estar cerca porque puede haber un accidente de manera inminente, ya que un chispazo de soldadura va a generar una quemadura en la cinta y esto va a ocasionar un incidente o probablemente un accidente fatal. Por ende, ¿dónde se puede utilizar? En cualquier industria donde se tengan los cuidados de por medio para que tenga una larga vida útil este elemento. En cuanto a las recomendaciones de uso que puedes tener tú con las eslingas sintéticas, ya sea normativa americana o europea, tienes que almacenarla en un lugar donde se encuentre una temperatura ambiente, donde no afecte la luz del sol. Por otro lado, no la arrastres. Mucha gente arrastra estas eslingas o simplemente las pisa o pone peso sobre ellas y lo único que logra es deteriorarlas. Por ende, al ser un elemento, si bien es cierto, altamente resistente, hay que tener la precaución debida para que el producto pueda tener mayor durabilidad y de esa manera lo más importante es prevalecer el cuidado de esta. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes pueden encontrar en la normativa americana versus la normativa europea? Bien, número uno, y de lo más importante, es que tú en la normativa americana puedes trabajar desde 1 pulgada de ancho hasta 24 pulgadas. Y eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque te da la posibilidad de, primero que todo, trabajar en grandes capacidades de carga, teniendo una cinta que de espesor sea inferior. Por ende, para espacios confinados va a ser más eficiente que una eslinga plana norma europea. Y ya lo voy a indicar el porqué.
Y como también puedes trabajar hasta 24 pulgadas de ancho, te da la posibilidad de cubrir una zona de trabajo cuando trabajas en una posición tipo canasta de izaje, que logra cubrir de mejor manera lo que tú quieres izar, y eso tiene relación directa con que el centro de gravedad va a estar cubierto. Por otro lado, la normativa europea en cuanto a la slinga plana, que es la EN 1492-1, tiene un código de colores y eso lo hace muy diferente respecto a la norma americana. ¿Y esto qué quiere decir? Que la slinga plana norma europea tiene un código de colores en cuanto a la capacidad de carga. Por ejemplo, violeta es 1 tonelada, verde son 2 toneladas, amarilla son 3 toneladas, gris son 4 toneladas, hasta llegar a 8 toneladas, que viene siendo naranja. Además del color, tiene líneas, cosa que la slinga norma americana no tiene. Y eso puede ser muy útil al momento de estar trabajando, que tú a distancia puedes visualizar cuánto es lo que estás levantando por el código de colores y también por las líneas. Pero, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas frente a lo otro? En mi opinión, si tú quieres levantar grandes cargas en una slinga plana norma europea, tú no trabajas con capas. Tu slinga, a medida que va teniendo mayor capacidad de carga, el ancho de esta crece, pasando de 35 milímetros hasta incluso 300 milímetros de ancho. Y eso quiere decir que es una slinga muy ancha para la poca capacidad de carga que puede levantar versus la slinga plana norma americana. ¿Cuáles son las otras diferencias que tiene? La slinga plana norma europea te da un factor de diseño de 7:1, cuando por otro lado la normativa americana te da un factor de diseño de 5:1. ¿Y esto qué quiere decir? Para los que no entienden, si yo te estoy levantando 1 tonelada de carga, sea en norma americana y norma europea, quiere decir de que el factor de diseño, factor de ruptura en esta slinga de 1 tonelada va a romper o debiese romper a 5 toneladas, porque tiene un factor de 5. Cuando también en la slinga plana norma europea debiese romper a 7 veces. ¿Qué hace distinto a Gorilla frente a la competencia? La verdad son muchas las diferencias que puede tener y esto lo vamos a hablar a continuación. Primero que todo, nuestros ojos son completamente reforzados. La costura de los ojos son también completamente reforzados, donde hay muchos otros proveedores del mercado que no refuerzan los ojos. Tercero, todos los bordes que ustedes lo pueden ver con color negro, no solamente pintura, sino que también esto refuerza el costado a lo largo de la slinga, que prevalece y protege su vida útil, porque los entendidos sabrán que una de las primeras partes donde empieza a deteriorarse una slinga son en los desgastes laterales, por lo tanto con esto prevalecemos y prolongamos la vida útil del elemento. Por otro lado, y no menos importante, sobre todo esto mencionado en la normativa ASME 30.9, que es la americana, como Gorilla nos encontramos también amparados ante la WSTDA. ¿Qué es la WSTDA? La WSTDA se llama Web Sling and Tie Down Association, que es una fundación sin fines de lucro con origen norteamericano, donde al fin y al cabo todos los fabricantes de textil vemos las mejores y buenas prácticas en estos productos para ir midiendo tecnología día a día. Por otro lado, en la normativa americana, por lo menos cuando hablamos de nuestra diferenciación como Gorilla, nuestra trazabilidad no solamente va en esta sección, sino también va en la parte interior. ¿Y por qué lo hicimos de esta manera? Si por ese motivo llegas a ver algún incidente o accidente y se pierde la etiqueta, podemos ver la trazabilidad de la información en el interior del ojo. Por último, y no menos importante, hay dos otras diferenciaciones que son gravitantes. Nuestras slingas se encuentran en su etiqueta protegidas para prevalecer también la vida útil. ¿Y por qué es importante? Y lo vamos a ver en el momento de responder la pregunta de la inspección, porque con esto logramos proteger la etiqueta y darle mayor durabilidad. Lo más importante es que nuestras slingas sintéticas, tanto normativa americana como europea, tienen una trazabilidad de código único. ¿Y esto qué significa? Significa de que si por ABC motivo ustedes consumen y nos compran 10 slingas iguales, para nosotros nunca van a ser 10 slingas iguales. Son únicas en su especie. Y esto quiere decir que tenemos la trazabilidad exacta de cada unidad vendida hacia nuestros clientes. Y eso nos da una trazabilidad completa desde cuando nació la slinga a cuando terminó su uso. Y eso tiene relación directa de la trazabilidad que tenemos a través del certificado de calidad. ¿Cómo inspeccionar una slinga sintética? Y acá les quiero dar algunos consejos muy básicos y sencillos que ustedes tienen que tener al momento de inspeccionar una slinga sintética. Primero que todo, y esto es ley, lo primero que uno tiene que hacer al inspeccionar una slinga sintética es ver la etiqueta. ¿Y por qué es importante ver la etiqueta? Y se dan cuenta de que en todo el contenido que irá saliendo más adelante, sobre todo la
la materia de izaje y seguridad en altura en general. Lo gravitante es la etiqueta. ¿Y esto por qué? Porque acá se encuentra la trazabilidad. Y como al fin y al cabo estos elementos se encuentran certificados bajo organismos internacionales, esto es lo primero que uno tiene que tener resguardo de que se encuentre todo como corresponde. ¿Y esto qué quiere decir? Primero que todo, tiene que salir la marca o la fábrica que distribuye este producto. Número 2, tiene que tener un código de producto. Advertencia de uso. La clasificación del poliéster, que en este caso es clase 7. La normativa en la cual se encuentra amparada, que podría ser obviamente, tal como mencioné, la normativa europea, que es la EN 1492-1, o bien también en este caso la ASME 30.9, además de un factor de diseño. ¿Y por qué es importante lo que estoy mencionando? Porque al momento de inspeccionar uno puede darse cuenta de que algunos de los productos tienen su etiqueta, pero puede tener su etiqueta, pero en muchos casos hay proveedores de que ponen información errónea y eso tiene razón directa de que el producto hay que darlo de baja. Si la etiqueta tiene cualquier falla, hay que darla de baja. Y lo otro que también es sumamente importante destacar, que sí o sí tiene que tener una etiqueta, son sus capacidades de carga en sus distintos usos. ¿Y esto qué quiere decir? Tiene que tener su capacidad de carga de manera vertical, en U o tipo canasta, o bien también en lazo. ¿Y por qué esto es importante? Porque dependiendo en cómo tú vayas a utilizar tu maroma, tu slinga, su capacidad de carga va a verse alterada en base a su forma de uso. Y obviamente en este sentido también tiene que tener el largo, en este caso que es una slinga de norma americana, tiene que ser la cantidad de capas y también el ancho de ella. Saliendo del tema de la etiqueta y entrando en las recomendaciones de inspección, tal como mencioné, si no hay etiqueta o la etiqueta se encuentra ilegible, rasgada, el producto se encuentra dado de baja inmediatamente. Número 2, antes de inspeccionar un elemento, también tienen que revisar si se encuentra el certificado de calidad vigente. ¿Y por qué es importante? Porque la normativa te exige que por lo menos una vez al año tiene que ser inspeccionada por una persona competente en la materia. Por ende, si tú tienes una slinga que se encuentra hace 3 años siendo utilizada y no ha sido revisada e inspeccionada y el certificado desapareció, no la puede utilizar y se tiene que dar de baja, lamentablemente. Si se encuentra en el proceso de inspección y ya se dieron cuenta que la slinga se encuentra con su etiqueta, que tiene toda la trazabilidad que ya acabo de mencionar, siempre tienen que partir de la cabeza a los pies. ¿Y qué significa de la cabeza a los pies en una maroma? De toma a toma. Por lo tanto, tienen que revisar desde los ojos, que la costura se encuentre de manera sin daño alguno, que no tenga picaduras de soldadura, que no se encuentre anudada, que en muchos casos se encuentran, que no se encuentre deteriorada, que no se encuentre pisada, que no se encuentre con un daño que podría surgir el día de mañana en un incidente o accidente. También se tienen que dar cuenta y se tienen que preocupar de que la costura no se encuentra abierta. Por lo tanto, el inspeccionar un material textil es sumamente sencillo versus a otros productos que vamos viendo a futuro, porque en definitiva lo más importante que tienen que preocuparse es que la etiqueta se encuentre visible, legible e inserta en la etiqueta, como también ver que no haya ningún daño a la vista al momento de inspeccionar. Ante cualquier corte que este tenga, picadura de soldadura, ustedes tienen que dar de baja de manera inmediata. Muchas gracias por quedar hasta acá. Si tienen cualquier duda, por favor dejen en sus comentarios y no pierdan duda de que les vamos a responder cuanto antes, porque nuestra intención es que puedan seguir aprendiendo junto a nosotros de qué hace distinto Gorila frente a la competencia, como también aprendan de este hermoso rubro que es la seguridad industrial en materia de deslizaje, amarre y carga y seguridad en altura. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá.